educativa el manejo discrecional de estas normas, llegando al extremo, al igual que en la reforma laboral, de establecer el outsourcing magisterial, al permitir contratos por tiempo fijo, el nombramiento provisional para cubrir vacantes y el contrato por horas, fraccionando el salario de los maestros, legalizando también el derecho al despido por parte de la autoridad sin ejercer la garantía de juicio de audiencia prevista en la ley. La reforma energética consumó el despojo de los recursos del subsuelo de la nación al poner en manos del capital privado, predominantemente transnacional, el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad. A lo largo de varios años se impuso una estrategia que conjugó una campaña de comunicación que mintió a la población sobre los verdaderos alcances de la propuesta gubernamental, con la evaluación sistemática del nivel de rechazo de la población y de la capacidad de movilización de los partidos opositores a la reforma, la cual no se logró, lo que permitió profundizar los alcances de esta contrarreforma. La propuesta inicial de abrir el sector energético a los contratos de utilidad compartida se modificó para liberar las modalidades de contratación, entre otras, los contratos de servicios y de producción compartida y el otorgamiento de concesiones bajo la denominación de licencias, lo que permitirá la entrega de bloques de territorio y de la zona marítima patrimonial nacional, permitiendo incluso la doble concesión a las explotaciones mineras que hoy tienen concesionada ya la tercera parte del territorio nacional. La propiedad y el dominio sobre el petróleo es un tema íntimamente ligado a la independencia económica y a la soberanía de la nación. Hoy se renuncia a la rectoría del Estado, se aplica ante el mercado y se compromete el manejo autónomo de los recursos naturales y la seguridad energética del país. El petróleo representa poder económico y poder político. Ceder el dominio del petróleo y de las fuentes de energía significa ceder poder del Estado y renunciar a una parte fundamental de los ingresos públicos a favor del capital privado nacional y extranjero. Más allá del desaseo en el debate parlamentario, el verdadero alcance de esta reforma no reside en si se privatiza Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de la cesión del dominio de la nación sobre los recursos del subsuelo, de una modificación sustancial al concepto de propiedad originaria de la nación sobre su territorio, sus recursos y los recursos del subsuelo, donde se cede el dominio de la nación y las posibilidades del Estado a los sectores estratégicos a favor de particulares. Se trata de una ruptura de las bases fundamentales con las que se constituyó el Estado de Mexicano y el pacto social que unió a los mexicanos. Como señala Arnaldo Córdoba, lo cito: ya no podemos hablar de un régimen popular y social de derechos y garantías, sino tan solo de un nuevo régimen en el que se reinstituyen antiguos privilegios de grupos elitistas que ahora vienen a sustituir a las mayorías, a cuyos intereses servía el antiguo pacto. México deja de ser el país plurisectorial y pluriclasista que era antes para volverse el nuevo país de los dueños de la riqueza y del poder. Como decíamos en el video, esta contrarreforma va a pasar a la historia, al igual que los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los que Santa Anna entregó la mitad del territorio nacional, al igual que los convenios que firmó la aristocracia mexicana para imponer un emperador extranjero en el país, al igual que los tratados de Bucareli, que empeñaban el petróleo mexicano que hoy el gobierno pone a remate, como una de las etapas de mayor ignominia en la historia nacional.
La contrarreforma representa además un triunfo ideológico del PAN sobre el PRI. Hay que recordar que el Partido Acción Nacional surgió en contra de la reforma agraria, la educación socialista y la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas. El PRI ha renunciado al nacionalismo revolucionario y hoy se encuentra en el limbo ideológico sometido a los intereses del poder económico. Aunado a la privatización del petróleo y de la renta petrolera, la reforma plantea la virtual liquidación de la Comisión Federal de Electricidad. Al eliminarse el carácter estratégico de la industria eléctrica, se permite la venta de los activos de la empresa y se puede llegar al extremo de concesionar o privatizar, por ejemplo, la termoeléctrica del Valle de México e incluso las hidroeléctricas del sistema Angostura-Chihuahua en Chiapas. Así, los artículos 3, 27 y 123 constitucionales que establecían las garantías sociales a la educación, a la propiedad social del ejido y de la comunidad y al derecho al trabajo, así como la responsabilidad social y la rectoría económica del Estado, han sido abrogados. Al igual que lo que sucedió a lo largo de nuestra historia, hoy vuelve a estar presente la contradicción entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Es una contradicción entre quienes ven en la riqueza del país la posibilidad de la acumulación y quienes vemos la posibilidad de la redistribución del ingreso para el bienestar de la sociedad. Como ha sucedido desde el inicio de las políticas privatizadoras, esta contrarreforma no va a resolver los problemas profundos de desigualdad que existen en el país. El gobierno renuncia a la rectoría para cederla al mercado, dejando en manos de particulares las decisiones sobre los recursos y los bienes de todos los mexicanos. Lo lamentable del caso es que el proyecto neoliberal privatizador no ha concluido y vendrán nuevas reformas. Entre otras, una minuta aprobada ya en la Cámara de Diputados que propone una reforma constitucional para otorgar a extranjeros el derecho a adquirir en propiedad las playas y litorales del país, como también están en puerta las iniciativas para la privatización de los sistemas de seguridad social y del sector salud. La voracidad no tiene límites y habrá que enfrentarla con unidad, con mayor firmeza, organización y capacidad de respuesta. Como lo dije hace un momento, México cambió. Vivimos en un país profundamente distinto. La izquierda, que abonó esta situación con su fragmentación y la firma del Pacto por México, no puede seguir pensando ni actuando como lo hemos hecho hasta diciembre del año pasado. Es momento de una redefinición autocrítica, de recuperar identidad ideológica y nuestra vocación unitaria, manteniendo la lucha democrática y electoral, pero regresando al trabajo social a fin de superar el divorcio que mantenemos con la gente. La izquierda partidaria se encuentra nuevamente fragmentada en medio de un desdibujamiento político que confunde sus relaciones con el poder y establece alianzas con la clase política corrupta a la que se pretendía derrotar. Los partidos políticos se mantienen ajenos a las causas sociales, sustituyendo su vieja cercanía con prácticas clientelares. Los gobiernos que la izquierda encabeza confunden su responsabilidad legal con una convivencia que impide diferenciar el proyecto político que se dice representar. Los liderazgos que le dieron cohesión orgánica a nuestro partido
han sido sustituidos por grupos de presión que han impuesto un modelo de disciplina sujeto a la subordinación del dirigente o el grupo, fortaleciendo a la partidocracia. Viejos y nuevos problemas que en conjunto allanaron el camino para imponer las contrarreformas neoliberales. Por ello considero que las izquierdas debemos asumir que hemos sufrido una derrota política, ideológica y cultural. Política, porque pega en el corazón de nuestro discurso, de nuestro proyecto político y de nuestra lucha por las reivindicaciones sociales. Se ha desmantelado el régimen de garantías y derechos sociales consagrados en la Constitución. Se entregan los recursos naturales de la nación a particulares. Se renuncia a la rectoría económica y a las responsabilidades del Estado y se da cuenta de nuestras divisiones, del descrédito e incapacidades orgánicas que tenemos para convocar a la sociedad para defender causas justas, mientras se consolida una coalición conservadora subordinada al poder económico. Se trata de una derrota ideológica y cultural porque afecta nuestra autonomía política por el manejo inadecuado de nuestras relaciones con el poder. La derecha ha impuesto una visión que privilegia el interés privado sobre el público, que alienta la cultura del individualismo, la competencia, la aspiración y el consumo por encima del ser colectivo, de la solidaridad y de la convivencia comunitaria. Se han transformado los valores de identidad con el país. No se trata, como sostiene la derecha, de reivindicar un nacionalismo trasnochado, sino de enfrentar la imposición de un patrón de valores que pretenden establecer un pensamiento único, cultivando la noción del ciudadano apátrida. Se trata de una derrota de la izquierda que debe replantear nuestra forma de pensar y de actuar. Es momento de recuperar nuestra identidad opositora y nuestra capacidad de indignación ante el abuso y la desigualdad. Reivindicar la noción del ser colectivo, del interés público y la solidaridad, rescatando valores cívicos que fortalezcan el sentido de pertenencia a nuestra nación. Por ello no comparto la posición del presidente nacional de nuestro partido, la de Jesús Zambrano, cuando el 16 de enero de este año escribió en el periódico El Universal, cito: "El Pacto por México arrojó resultados positivos para el país. Este acuerdo fue construido para responder al agotamiento del esquema de relaciones